¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. La reflexión desde todos los ángulos y por supuesto lo que está ocurriendo entre el crimen organizado y la pregunta de fondo, ¿no? ¿Cuánto estamos realmente de convertirnos en un narcoestado? ¿Estamos en vías de o son recién cosas que se pueden atajar y tenemos tiempo de hacerlo? De hecho, hubo una sesión secreta de la Comisión de Constitución del Senado en conjunto con autoridades de las Fuerzas Armadas, con policías, gobierno, y que acordó reformas legislativas para evitar entonces que el crimen organizado permee con mayor gravedad a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, horas después, un nuevo caso abre dudas sobre el real grado de corrupción de instituciones fundamentales de la República en manos precisamente de este crimen organizado, al ser liberado un venezolano imputado por sicariato en una confusa decisión que involucra a Gendarmería con el Poder Judicial. Para hablar de este y otros temas, tomamos contacto entonces con el senador Pedro Araya, miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Senador, lo saludamos a la distancia, está usted allá en Valparaíso. ¿Cómo está? Hola Freddy, bien, muchas gracias por la invitación aquí con harto trabajo, sobre todo por los últimos hechos que han sido de público conocimiento. Sí, hablábamos de esta sesión secreta donde ustedes hicieron algunos puntos de prensa luego de ella, senador, pero ¿cómo lo deja usted? ¿Lo deja tranquilo? ¿Y qué le podría decir a la ciudadanía, ¿no?, después de esa reunión tan importante? Primero yo quiero rescatar el buen ánimo en el que se dio la reunión y donde se ratificó el compromiso de todas las autoridades que estaban presentes, que eran los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el director general de Carabineros, el director de la Policía de Investigaciones, fiscal nacional y 2 ministros, de la necesidad de trabajar coordinadamente a fin de enfrentar los distintos problemas que se están presentando producto del avance del crimen organizado y del narcotráfico, y entendiendo que este es un compromiso de Estado y de no quienes estamos transitoriamente en algún cargo, en el caso mío de senador o en el caso de los comandantes en jefe a cargo ellos de las instituciones castrenses, sino que esto tiene que ser un procedimiento a nivel del Estado en que se pone en combatir al narcotráfico, porque además hay que decirlo, si es de manual lo que iba a pasar, cuando uno mira la literatura, lo que ha pasado en otros países como Colombia, Perú, Centroamérica, el narcotráfico y el crimen organizado son verdaderas empresas criminales y lo que tratan de hacer permanentemente es permear a las instituciones del Estado. Y hemos tenido distintos casos que pareciera ser que son aislados, pero ya empiezan a generar cierto grado de preocupación por la forma en cómo se van repitiendo y cómo se logró penetrar en distintas instituciones, no solamente armadas, sino también civiles. Sí, claro, que uno se cuestiona, senador, después que ha pasado ya más de una vez, y además no solamente en una rama de las Fuerzas Armadas, sino que ya en 2 al menos, ¿no? Además sabemos casos también puntuales en Carabineros, en fin, ¿no? Y ustedes hablan también de modificar aspectos también legislativos. ¿Se podría adelantar un poco cuáles son, qué tipo de legislaciones tal debe para combatir con más fuerza el narcotráfico y el crimen organizado en general? Es que ¿sabes lo que pasa, Freddy? Lo que ha ocurrido es que nuestra legislación en general y los organismos del Estado van un poco atrás respecto de lo rápido que avanza el crimen organizado, porque al ser el crimen organizado una empresa, a ellos les interesa muy rápido, entonces el Estado no reacciona con la misma velocidad. O sea, por ejemplo, llevamos entrampados años en una nueva ley de inteligencia, porque hoy día lo más absurdo que ocurre es que la ley de inteligencia no permite, por ejemplo, que el Ministerio Público pueda compartir información con las Fuerzas Armadas, con los servicios de inteligencia, que muchas veces, producto de las actividades que ellos realizan, recolectan información que es residual y que puede servir para una investigación penal. No hay un mecanismo eficiente para traspasar esa información. O, por ejemplo, que el Ministerio Público, producto de una investigación que está realizando por tráfico de drogas, incauta un teléfono y en ese teléfono aparece información que puede ser de interés para las Fuerzas Armadas porque tiene temas de inteligencia. Entonces, esas situaciones donde tenemos distintas organizaciones de Estado que no conversan, es un problema y tenemos que resolverlo a la brevedad. Es que aquí todos empiezan, senador, a cuidar sus parcelas de poder y también a echarse la culpa unos con otros, ¿no? La derecha le echa la culpa a la izquierda por leyes de seguridad, la izquierda dice que la derecha no quiere flexibilizar el levantamiento del secreto bancario, cosa que es vital también para combatir todo el dinero, ¿no? Follow the money, y es también otro antiguo lema para combatir el crimen organizado, ¿no?
Que lo que pasa es que mientras sigamos en esa lógica de que esta es una pelea de la izquierda con la derecha o una pelea de los civiles contra los militares, lo único que ganan son los narcotraficantes. Y nuestros amigos televidentes que nos están viendo en la casa van a seguir sintiéndose inseguros. ¿Sí? Por eso aquí lo que tiene que haber es generosidad de todos los sectores políticos en entender que este problema llegó y se está instalando en Chile. Y que si nosotros seguimos con estas pequeñeces de tratar de cuidar parcelas de poder, lo único que van a ganar son los narcos, el crimen organizado, y lo único que pierde la gente. Y por eso nosotros hemos insistido hasta el cansancio que aquí lo que tiene que haber es una agenda concreta respecto de medidas en la cual todos tienen que ceder con el objeto de tener una legislación que efectivamente permita proteger a los ciudadanos, permita limitar el avance del crimen organizado y que fundamentalmente no permee a nuestras instituciones. Yo lo vengo diciendo hace mucho rato, el tema de las Fuerzas Armadas en algún minuto iba a ocurrir, por una razón muy sencilla, porque las Fuerzas Armadas, por decirlo así, el personal de las Fuerzas Armadas es un personal altamente calificado que obviamente son sujetos de interés para las organizaciones criminales, porque son personas que tienen un alto nivel de conocimiento, un entrenamiento militar, manejan armas, son buenos conductores, que es lo que buscan organizaciones criminales. Entonces, claro, tenemos que hacer un esfuerzo serio para ver de qué manera hoy día hay un resguardo respecto a lo que están haciendo las Fuerzas Armadas, de saber, por ejemplo, qué es lo que está haciendo el personal militar cuando no están en los cuarteles. Entonces, hay una serie de situaciones que hay que abordar y hacerse cargo hoy día producto de esta nueva realidad que está viviendo el país. Oiga, senador, si aquí no estamos descubriendo el fuego con estas cosas, si sabemos perfectamente dentro del mismo barrio, de nuestro barrio, cómo el crimen organizado se ha ido metiendo hasta convertir lamentablemente a muchos de ellos en narcoestados, ¿no? Es que así, Freddy, si mira, si yo lo que digo, yo soy senador por Antofagasta. No puede ser que la ciudad de Antofagasta, en el metro más cuadrado, probablemente más caro, el sector comercial, que el centro de la ciudad, estemos llenos de locales que venden carcasas celulares. Y en Antofagasta, ¿qué? Con suerte habrá 1 millón de celulares, entonces no da para que la gente esté cambiando carcasas celulares 2, 3 veces al día. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde está la fiscalización ahí? O sea, por ejemplo, ¿dónde está aduana? ¿Dónde está impuesto interno de viendo qué es lo que se hace? O lo mismo con las barberías, que tenemos barberías, pero ya no por lo que ha hecho la Contralora, que funcionaban 24 horas al día. Entonces, Exacto. claro, hay situaciones que se han dejado pasar, pero que hoy día tenemos que definitivamente ponerle atajo. Sí, y llamó la atención lo que dijo el propio Ángel Valencia, fiscal nacional, a raíz de esto que ocurrió en la Fuerza Aérea, ¿no? De que esto podría ser, por la droga que se estaba distribuyendo, la ketamina, aquí podría estar detrás el mismo Tren de Aragua, ¿no? Escuchemos lo que dijo Ángel Valencia y lo conversamos también, senador. ¿Tren de Aragua está detrás de todos estos casos? Es una posibilidad bastante alta, es bastante probable, porque en general lo que hemos dicho es que detrás del tráfico, porque detrás lo que hemos podido constatar en el Ministerio Público en el último tiempo es que el tráfico de ketamina en territorio nacional está asociado de manera muy importante o muy frecuente a la actividad de bandas venezolanas que están relacionadas con el Tren de Aragua. Entonces, si aparece ketamina, ¿okay? Uno tiene motivos fundados para presumir que detrás de eso puede estar esa organización. Claro, lo dice el fiscal nacional, entonces, que estuvo presente en esa reunión, como usted lo recordó, que fue secreta en la Cámara Alta, ¿no? Bueno, es que efectivamente, por eso yo creo que es muy importante que la investigación que hoy día la tiene el Ministerio Público no se agote simplemente con tener detenidos a los 5 funcionarios de Fuerza Aérea que estaban comprometidos en esta operación, sino que se puede establecer, por una parte, quiénes son los otros integrantes de la red, quiénes son los civiles que están participando, si efectivamente es el Tren de Aragua u otra banda, y que además se puede establecer cuál fue la forma en que lograron penetrar a esta institución. Ahora, con todo lo malo que ocurrió, yo quiero sí rescatar que a lo menos un control interno de la Fuerza Aérea funcionó, que fue de aquel funcionario que se da cuenta que hay un maletín que no corresponde al manifiesto de carga. Entonces, de alguna forma todavía los controles que tienen están funcionando y que permitieron desbaratar este hecho, pero esos controles deben ser absolutamente reforzados. Claro, eso es quedarse también con el vaso medio lleno, porque ya se habían hecho como 10 vuelos, ¿ah? Según también lo que se había ido sabiendo por la prensa, senador, desde al menos enero se habría comenzado esto. Senador, lo otro también que quedó en la palestra ciudadana es que, según la legalidad que hay hoy, esto perfectamente se pudo haber quedado en la justicia militar, ¿no? Y porque la justicia militar, o no sé, la Fuerza Aérea o el mismo institución militar quiso pasarlo a la civil, se puede esto conocer por tribunales ordinarios, ¿no? Porque yo creo que, mira, acá se perdió un tiempo precioso entre que se disputó la competencia de quién tenía que conocer del asunto, si la Fiscalía de Aviación o el Ministerio Público. Ahora, efectivamente, esto es parte de lo que tenemos que resolver, porque cuando se dictó el Código Procesal Penal y se modificó en su minuto la competencia de la justicia militar, se estableció una regla que establece que todas las causas donde participen civiles es causa de competencia de la Fiscalía del Ministerio Público, y las causas que
se trata de delitos que cometen militares en recintos militares, siguen siendo competencia de la justicia militar. Entonces, claro, en una primera aproximación, legítimamente la Fiscalía de Aviación dice, mire, son militares al interior de un recinto militar, por lo que procede que esto sea conocido por la Fiscalía Militar. Y el Ministerio Público dice, no, esto es tráfico de drogas, y evidentemente aquí van a haber civil, entonces la competencia es del Ministerio Público, pero sí, eso ya se resolvió, pero probablemente el aprendizaje de esto es que primero tenemos que reformar el Código de Justicia Militar y establecer con claridad cuáles son los límites de la competencia de justicia militar para evitar que estos hechos sigan produciendo, por una razón muy sencilla, porque fundamentalmente en este caso de tráfico de drogas, las fiscalías militares no tienen probablemente las mismas competencias y las herramientas con las que cuenta el Ministerio Público para llevar adelante estas investigaciones. Y los primeros días que se llevan adelante una investigación son días preciosos para poder recoger la prueba que se necesita, entonces probablemente se pudo haber perdido pruebas o no se secretaron diligencias que probablemente el Ministerio Público conoce de mejor manera, dado que se dedica a perseguir bandas criminales ligadas al narcotráfico. Claro, están los varios envíos del Ejército, envíos desde enero de la FACH, en fin, y son temas que, imagínese, senador, que esté involucrado, ¿no?, un alto miembro de alguno de estos organismos, ¿no?, que llegue hasta las altas cúpulas y quien tiene que ver este caso sea un subalterno, como ocurre y puede ocurrir muchas veces en la justicia militar. Entonces no tiene sentido, ¿no?, tratar de desbaratar algo que pueda estar enquistado tan adentro de una institución. Es que por eso digo, Freddy, yo creo que aquí tiene que venir una serie de medidas que tienen que hacerse cargo de qué está pasando hoy día, o sea, por qué el narcotráfico puede permear las instituciones, y no solamente las instituciones de Fuerzas Armadas, sino también qué pasa en las instituciones civiles, porque hemos tenido casos, nosotros en la región de Antofagasta cayó preso una persona que trabajaba para la hoy Seremía de Seguridad Pública a cargo de la vigilancia con drones contra el narcotráfico y que justamente estaba ligado a una banda de narcotráfico. Entonces tenemos que empezar a generar hoy día mayores controles y sobre todo poder ir cerrando aquellas fisuras que están quedando donde efectivamente los narcos y el crimen organizado ven que pueden ir penetrando, y por eso yo vuelvo a insistir, yo creo que aquí esto no es solamente un tema de legislación, de cambiar leyes, sino tiene que ver también con temas administrativos. O sea, por ejemplo, preguntarse hoy día cuál es la matriz de riesgo que tienen las distintas instituciones para determinar qué tan vulnerables son respecto a, por ejemplo, temas de corrupción, temas de narcotráfico, hackeos, entre otras cosas. Entonces, esa matriz de riesgo, a mi juicio, está muy desactualizada con lo que está pasando hoy día con el Chile de hoy. Y a propósito de eso, y lo decíamos al principio, senador, ocurre esta otra noticia, ¿no? El día de hoy al menos se conoce lo que está señalando este titular de Bío Bío, que 3 documentos en 11 minutos revelan que orden que liberó a sicario, este sicario venezolano, no solo buscaba corregir identidad, tratando ahí todos de dar su punto de vista, habló a nombre de la Corte Suprema la jueza Ana Gloria Chevesich, junto a Ángel Valencia, estaba ahí junto al ministro de Justicia, en fin. Pero hasta el momento que estamos hablando los dos, esto sigue siendo una noticia en desarrollo y no se entiende realmente cómo fue liberado un sujeto que estaba ahí imputado por nada menos que por sicariato. Escuchemos lo que dijo precisamente el ministro de Seguridad y lo conversamos, senador. Y se está indagando sobre la legitimidad del documento, la forma y modo en que se expidió y la forma en que fue comunicado a Gendarmería. Gendarmería ha descartado cualquier tipo de hackeo o afectación similar a sus sistemas de información, por lo tanto Gendarmería ha reconocido que esa comunicación le fue enviada regularmente por parte del tribunal. Nosotros estamos a la espera de lo que informe el Poder Judicial y, por cierto, es una situación completa y absolutamente inexplicable y que requiere de al menos identificación adecuada de los hechos durante la mañana del día de hoy. Veamos, complementemos esto, senador, con el comunicado precisamente que entrega entonces la Corte Suprema al respecto. Dice que ante los graves hechos conocidos en las últimas horas sobre el imputado Eusman Ferrer Ramírez, la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial informa. Y dice que tras la primera revisión se estableció que el octavo juzgado de garantía emitió el 9 de julio una orden de ingreso a prisión preventiva a las 20:17 horas. A las 20:25 de ese mismo día se dejó sin efecto esa instrucción, corrigiendo problemas con la identificación del imputado, y que a las 20:28, o sea, 3 minutos después, el juzgado emitió una nueva orden de ingreso a prisión preventiva con estos antecedentes correctos. Existe registro, además, que el juzgado de garantía emitió 2 correos electrónicos a Gendarmería el día siguiente, el 10 de julio,
a las 12:11 y a las 14:13 horas respectivamente, informando las últimas 2 resoluciones anteriormente descritas. Si bien sabemos que de las 14:13 y este sujeto fue liberado alrededor de las 18 horas, o sea, ¿cuánto? 4 horas después de esta última corrección, y aún así fue liberado este sujeto humano, Alexander Ferrer Ramírez, que mientras estamos conversando, senador, está siendo intensamente buscado por la policía uniformada. ¿Cómo lo lee usted esto como ciudadano también y por supuesto como senador de la República? Yo, Freddy, creo que esto es un hecho de la mayor gravedad y creo que aquí no hay que anticipar juicios. Tenemos que esperar la investigación del Ministerio Público. Porque, claro, es bien impresentable que esto se trate simplemente de un error. O sea, ¿cómo ninguna de las autoridades involucradas se iba a dar cuenta de lo que estaba ocurriendo? Si es efectivo lo que dice el tribunal, de que se envió, a mí la primera duda que me nace, y que me nace como abogado, es decir, ¿por qué se emite una orden de libertad cuando, si el problema era los nombres o la identificación del sujeto, lo que se emite es una corrección que señala que respecto de la resolución tanto que ordena la prisión preventiva de tal sujeto, los datos correctos son tal y tal? No se emana o no se dicta una orden de que libérese a tal persona. Lo que se hace esa resolución es corregir la identidad de la persona o el RUT del nombre, no sé lo que habrá estado en error, pero me llama profundamente la atención de que se emita una orden de libertad para corregir un error respecto a la identificación de una persona. Eso solo se podría dar en la eventualidad que la persona que está privada de libertad está privada porque efectivamente hay un error en cuanto a la persona que se dice que es, pero que no es el caso. Esto pareciera ser que lo que hay fue un error respecto a la información de la persona que debía estar detenido. Entonces, claro, esa es mi primera pregunta que nace. ¿Por qué razón se emite una orden de libertad cuando lo que había que hacer era emitir una orden donde se efectivamente señalara que la persona que está detenida es tal persona y corresponde a tal ruta? No la orden de libertad. Lo primero que me llama la atención. 2, si esto fue un error producto de que se usan algunas plantillas en los juzgados respecto de cómo se envían las comunicaciones a Gendarmería, es igual extremadamente grave que los funcionarios involucrados no se hayan fijado en lo que estaban mandando. O sea, esto es un error inexcusable. O sea, esto no puede ser que me equivoqué de fijar, no sé, la cuantía de una infracción y que tenía que pagar más y pagó menos. Es muy grave lo que ocurrió. Tercer tema, Gendarmería tiene que revisar sus procesos internos. O sea, no es posible que si saben que están llevando un reo de alta peligrosidad, que además gendarmes que están presentes en la audiencia se dan cuenta que hay una orden verbal de un tribunal que ordenó la prisión preventiva, no existe un contrachequeo. O sea, yo creo que a lo menos si eso está ocurriendo, tenemos un problema hoy día de cómo se están tramitando especialmente las prisiones preventivas de los delincuentes de más alta peligrosidad, porque esto claramente muestra una vulneración al sistema. Entonces, esto, además de aclararse a la brevedad, tiene que generarse mecanismos que permitan que esto no vuelva a ocurrir. O sea, aquí estamos entonces, mientras estamos conversando, repetimos eso, Pedro, porque no sabemos qué va a pasar en adelante, ¿no? Esto está en progreso recién, ¿no? Estamos entre el peor de los errores o entre el peor de las corrupciones. Estamos entre esos dos caminos, estamos ahora viendo qué ocurrió con este sujeto que recordemos. Claro, ahora, si fuera, yo estoy pensando de buena fe que esto fue un error, que es además un error inexcusable, pero si esto fuera un hecho de corrupción, es extremadamente grave. Porque si tú miras la secuencia lógica de los hechos, todo esto ocurrió en menos de 3-4 horas. Es que eso es lo 6 horas, claro. por decirlo así. Y además, pero además estamos hablando de un sujeto que está acusado de sicariato y la víctima de este crimen por encargo era, digamos, a esta altura, por supuesto, un alto miembro de Meix, ¿no? No sé, le decían el rey de Meix, era este sujeto que fue asesinado ahí en Ñuñoa. Por este imputado, ¿no? Posiblemente por este sujeto que fue imputado. Exactamente, por eso de este crimen. Si esto fuera un hecho de corrupción, a mi juicio es extremadamente grave por una razón, porque si tú miras la secuencia lógica de tiempo, todo esto ocurrió en un plazo máximo de 5 horas. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿cómo en 5 horas una organización criminal puede corromper a alguien del sistema judicial para que esto ocurra? Claro, entonces, hay que ver qué pasó. Esa persona estaba siendo amenazada o efectivamente, probablemente la banda criminal a la que pertenece este sujeto, que era aparentemente el Tren de Aragua, tenía planificado que esta persona iba a llegar al octavo juzgado, conocía quién eran los funcionarios y por eso sabían que esto se podía hacer. Entonces, por esto las dos situaciones son extremadamente graves y por eso es importante que se aclare si esto efectivamente fue un error
o no estamos detrás de un hecho de corrupción que a mi juicio sería extremadamente grave, porque nadie corrompe a un funcionario público en 3-4 horas. Esto es un trabajo que lleva tiempo, entonces por eso tiene que esclarecerse esta situación. Oiga, ¿se acuerda usted, senador, que el año pasado, a fines del año pasado, ocurrió un hecho también muy cuestionable en un tribunal de Ovalle, cuando se dejó libre también a una banda entera de narcotraficantes, ¿no? Por una muy baja suma de dinero, ¿no? Entonces pareciera que uno se va acordando de hechos que van ocurriendo no hace mucho tiempo también. No, es que efectivamente hemos tenido una serie de episodios, lo que ocurrió en Ovalle. Tuvimos también el año pasado, antepasado, un juez de garantía que autorizó que se divulgara la información de los testigos protegidos en un juicio de crimen organizado. Entonces ya hay una serie de temas que empiezan a hacer ruido, y yo en lo personal, yo creo, y esto lo vengo diciendo hace mucho rato, nuestro sistema procesal penal, que ya tiene casi 25 años, cumplió un ciclo y hoy día necesita una puesta a punto para poder enfrentar esta nueva criminalidad que estamos viendo, y eso pasa no solo por una reforma al Ministerio Público, sino también al funcionamiento de los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal. Hoy día tenemos que pensar en un modelo de tribunal distinto del que tenemos actualmente, donde probablemente un juez de garantía puede estar 15, 20 años en un mismo lugar. Llegó un momento, creo que hay que empezar a pensar en la rotación, entre otras cosas. Es que pasan cosas, ya vimos el caso Hermosilla, en fin, que nos escandalizamos un rato y pareciera que todo ahí empieza el llamado peso de la noche, ¿no? Y comienza todo a volver a los mismos cauces y así, ¿no? Ojalá que esto sirva realmente para un remesón definitivo en muchas cosas que hay que hacer, ¿no? Es que yo creo, Freddy, que nosotros estamos en el punto de que si no se toman medidas drásticas y concretas, no va a haber vuelta atrás. O sea, yo en esto, perdóname que sea majadero, pero el crimen organizado son empresas criminales. Ellos buscan mover mucho dinero y para eso necesitan corromper y penetrar al Estado en sus distintas áreas. Entonces, si uno hoy día no empieza a tomar medidas, probablemente en 2-3 años más va a ser imposible que podamos revertir la situación. Yo creo que hoy día nosotros estamos en un punto crítico de no retorno respecto de qué es lo que vamos a hacer para combatir el crimen organizado. Y en esto, yo vuelvo a insistir, es cierto que estamos a puertas de la elección presidencial, pero si aquí no hay una mirada de mucho más largo plazo, los que vamos a pagar las consecuencias somos todos los ciudadanos. Si el narco, el crimen organizado, después no distingue si uno es de izquierda, derecha, vota por A, B o C. A ellos lo que les interesa es mantener su negocio y hacen todo lo que puedan para eso. Entonces, nosotros hoy día como Estado tenemos que tomar medidas que probablemente a la derecha no le gustan, probablemente a la centro-izquierda tampoco le gustan, pero que son medidas necesarias para evitar que el crimen organizado siga permeando las instituciones. Senador Araya, muchas gracias por su contacto. Abrazo grande a la distancia. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Fred. Un abrazo.